solo se usa cuando hay sol. La manera más barata que tenemos de prevenir las arrugas, las manchas y hasta el cáncer de piel es usando protector UV, porque lo que hace daño es el exceso de rayos UV. El sol no es malo, lo necesitamos, pero ese exceso puede hacernos daño. Entonces, cuando sepamos de que nos vamos a exponer más, nos ponemos, y cuando estemos en la casita, pues nos ponemos uno, aunque sea de un valor menor de SPF, pero que tenga UVA, que ese es el que ayuda más para los rayitos que causan daños más profundos. Bueno, entonces vi que los protectores están viniendo ahorita, sobre todo en vacaciones, vienen en este formato. Esto es un desodorante, pero quiero mostrarles este formato. Todos conocemos este formato de desodorante, que es un aerosol. Los aerosoles, apréndanselo así, son como, es aire con un sólido o un líquido. Entonces, como los extintores son un polvo y un montón de gas a presión. El mismo sistema se usa en estos productos. Este tarro no viene lleno de desodorante. Lo mismo los protectores solares. Esto no viene lleno del producto. Esto viene, se le pone el producto y luego el resto se inyecta con aire a presión. Ese aire pues puede ser pues le decimos gas o aire, pero puede ser pues butano o cualquier otro gas a presión. Entonces, este sistema de aerosol no viene lleno de líquido hasta aquí. Esto trae solo un poquito y de resto es gas. Por eso ustedes ven que ustedes lo agitan y suena que se está revolviendo el líquido con el gas y se pone frío. Esto cuando se gasta el producto, si ven que en las instrucciones dice que no se debe perforar, o sea, no se le debe hacer huequitos, o sea, no se debe destapar, no se le debe hacer huequitos porque eso estallaría, porque está a presión el gas. Y tampoco se debe poner a más de 40 grados, es decir, esto no lo vayan a dejar por favor en la playa, allá soleándose, porque el calor expande el gas y ¡puf!, estalla. Entonces, estos sistemas de presión tienen problemas de reciclaje por eso, porque pues no cualquiera los puede reciclar debido a que el gas puede estallar como si fuera una pipeta normal de gas de cocina. Entonces, el gas a presión con el líquido, ustedes agitan un poquito y ese revueltico es más o menos lo que yo les acabé de dibujar aquí. Me perdonan la letra toda feíta, pero bueno, les dibujé más o menos cómo es. Eso se llama aerosol. Un aerosol es una suspensión, es decir, el producto está ahí colgadito. Cuando ustedes lo agitan, ellos no se vuelven una solución, o sea, que ustedes solo vean una fase, sino que en el gas está regadito el líquido, por eso se llaman suspensiones. Entonces, en este producto, si yo lo pudiera abrir, nunca lo vayan a abrir, les digo, esto estalla si lo abren. Tenemos adentro esto, tenemos una parte del líquido o de sólido, dependiendo pues del producto, como en un extintor. Aquí tenemos esto y aparte tenemos el gas. Cuando ustedes lo agitan y sacan, que sale el spray continuo, esto aquí es una mezcla de aire impulsado con un poquito de partículas. Pero resulta que en laboratorio no se mide así el SPF. Es decir, sabemos que a una persona se le pone 2 miligramos por centímetro cuadrado. Entonces se toman, por decir esto, y hago un montón de huequitos. Tengo ya la medida, se lo pongo en la espalda de la persona y en esa cantidad se le pone con una jeringuita, pues se le pone la cantidad, se hace así, se riega ya. Es decir, a la persona medimos es con el líquido. Uno saca este líquido es el que se coge para hacer el estudio de SPF. Es decir, la persona cuando se hace el estudio no se hace echándoselo así. De este modo nosotros garantizamos que al tocar el líquido, sacamos el líquido, se lo ponemos a la persona y medimos que el líquido tiene un SPF tal, el valor que les di. Recuerden que todo después de 15 se recomienda para uso diario y todo después de 10 es válido como SPF, pero varía según la actividad que hagan. Entonces, cuando yo abro este tarro, antes de llenarlo, cojo el líquido. Este líquido es el que yo le pongo a las personas para
hacerle, después se le ponen los rayitos y ahí obtenemos el SPF. La cosa es que en la vida real no lo usamos así. En la vida real estamos usándolo diluido, porque todo este tarro yo lo revuelvo y cuando ponga aquí, aquí me queda, aquí no. Por más capa que se forme, que es lo ideal es que se forme la capa, la cantidad no da, o sea, no cuadra, nunca va a cuadrar. Entonces, cómprense o se lo ponen en la mano, pero es bobada, es desperdiciar, pues esto es más costoso, pero se lo ponen en la mano y de la mano sí se lo pueden poner, ahí sí podríamos garantizar porque es el líquido, no es el gas no se puede medir. Y ese es uno de las causas por las que las personas a veces se queman con este tipo de protectores. Son muy lindos, son muy estéticos, muy cómodos, muy play, pues muy divinos, pero no, de verdad, son una trampa. Al igual que el polvito, son una trampa. Esto y los polvos, no los recomiendo. Simplemente porque no van a estar protegidos. Así diga SPF 500. No, el sistema no es confiable para dosificar tal cual se hizo en laboratorio. Entonces, si yo en laboratorio encuentro que este líquido, porque yo cojo el líquido, lo pongo en una jeringa, se lo pongo a la persona y encontré que eso era SPF 100, resulta que la persona en la vida real no se va a echar la misma cantidad porque el tarro no está lleno. Entonces, esa es la razón por la que yo les recomiendo que no se usen aerosoles como protección solar, porque las personas no se echan la dosis correcta. Y otra cosa es que algunos los he visto que hacen esto así como que como si fuera, pues, no sé, como si fuera agua. Esto es peligroso hacerlo, o sea, es peligroso respirar, hasta el desodorante, pero el protector solar es peligroso respirarlo. Así sea basado en zinc, así sea basado en titanio, son metales. Y los metales no deben ingresar a mi sistema respiratorio. Entonces, hay personas que vienen y hacen esto, se tapan la nariz y lo quieren hacer. Se tapan la nariz y se tapan la boca, pero va a ser difícil. No hagan esto, por favor, porque respirar este tipo de productos es peligroso. Los productos para la protección de la piel están probados en la piel. Los efectos, como ingerirlo o respirarlo, pues que se me vaya al sistema como tal, son otros efectos diferentes y eso se puede prever, pero este sistema no ayuda. Entonces no se pongan esto, y menos así en la cara, porque respirar esto están respirando metales y filtros. A ver si tienen preguntas acá. Suárez Janier. Yo estaba probando la bruma del D1 solo para mis brazos. Desde que te lo pongas en cantidad correcta está bien, pero es esto realmente. Bueno, voy a tapar la marca. Este sistema es esto. Y ustedes se dan cuenta porque está frío. Y cuando se va gastando todo queda frío y no hay casi líquido. Es más, ustedes lo oyen. Esto no está lleno. Entonces, usar este producto, usar protectores UV, protectores solares, como les dicen, en este formato, se están poniendo más poquito de lo que se midió. O sea, no van a obtener el SPF. Tiene que ser pues que se pongan y se pongan, pero pues prefiero que se lo pongan en la mano y de la mano a la carita o al cuerpo. Es más efectivo porque recuerden que necesitamos formar la capa. Y el aire no se puede utilizar para la medición, que fue lo que les dibujé ahora y les digo otra vez, perdónenme mi letra toda feíta, pero el aire no se utiliza para la medición, yo utilizo el líquido. Entonces, ¿para qué van a gastar un producto con gas? Cómprense uno que no tenga el gas, no importa la marca, todos sirven. Cómprense uno que no tenga el gas y ya ustedes tienen esa medición. Suárez Janet, en crema para tu rostro.